El primer capítulo de esta historia argentina comienza con un pueblo que se une para luchar contra una invasión y termina con el inicio de una guerra civil. Entre estos dos hechos se suceden años muy intensos. Para echar a los españoles del Río de la Plata tendrá que correr mucha sangre. Y para organizar la futura nación, también. Para 1806, la ciudad de Buenos Aires es una pequeña aldea de casas bajas y calles de tierra. Tiene apenas 45.000 habitantes y es la capital del Virreinato del Río de la Plata. En la madrugada del 25 de junio, recibe una visita inesperada. Un colorido ejército avanza por sus angostas calles. Son 1.600 soldados de una de las fuerzas militares más poderosas de la época. Las fuerzas del virreinato son escasas y no pueden hacer nada para defenderse. Comandados por el general William Carr Beresford, las tropas llegan sin inconvenientes hasta el fuerte, la actual Casa Rosada. Los ingleses invaden Buenos Aires y tienen la ciudad a su disposición. Pero, ¿qué hacen acá? ¿Por qué atraviesan todo el océano para llegar a esta aldea perdida? Unos años atrás, después de la batalla de Trafalgar y Austerlitz, el mundo queda dividido en dos. Europa es para Francia y los mares son para Inglaterra. Los británicos han alcanzado un gran desarrollo industrial, pero como Napoleón les prohíbe comerciar en Europa, tienen que buscar nuevos mercados. La corona británica manda una poderosa fuerza naval al sur de África. Ahí se enteran de que en Buenos Aires hay un gran botín pronto a embarcar a España y rápidamente cambian el rumbo de su expedición. Pero cuando llegan al fuerte de Buenos Aires, los ingleses descubren que el tesoro ya no está. ¿Qué pasó? El virrey Sobremonte escapó de la ciudad con toda la riqueza del virreinato, dejando a los porteños a merced de los invasores. Sobremonte es alcanzado en su camino a Córdoba y los ingleses logran hacerse con el tesoro preciado. Pero si en 1806 Buenos Aires es una pequeña aldea, ¿por qué tiene tanto dinero en sus arcas? Porque por esa época, la capital del virreinato tiene algo de producción ganadera, pero la mayor parte de sus ingresos provienen de su puerto, el lugar donde se embarcan todas las riquezas de las minas del Potosí, o sea, en el Alto Perú, de la actual Bolivia. Los ingleses toman el control del fuerte y el general Beresford se proclama encargado del gobierno. Su primer objetivo, lógicamente, terminar con la limitación que tiene la corona de comerciar únicamente con España. Las principales autoridades de la ciudad no dudan en jurarle fidelidad al representante del rey Jorge III, o sea, el rey inglés. Buenos Aires se convierte así en una colonia británica. Los ingleses son muy bien recibidos por la oligarquía porteña. Se enteran de que el comandante inglés es muy goloso y le regalan grandes fuentes de dulces. Dicen que Beresford, tal vez ignorando las costumbres del país, cuando termina de comer esos dulces, se queda con todas las fuentes de plata. Los invasores son agasajados por las familias pudientes de Buenos Aires, pero al mismo tiempo son rechazados por la mayoría de la población. Por esos días se organizan reuniones clandestinas para reconquistar la ciudad. Hay muchas ideas, algunas muy llamativas, como hacer volar con explosivos el fuerte, o sea, la sede del gobierno. Pero entre los muchos proyectos que se discuten, el que logra mayor consenso es el de Liniers. Santiago Antonio María de Liniers es un marino de origen francés que sirve al ejército español como capitán de navío. Llega a Buenos Aires para instalar una planta de pastillas de carne, es decir, el antecedente de los cubitos de sopa. La empresa no se concreta,
pero Liniers llega a codearse con lo más granado de la oligarquía porteña, lo que le permite conseguir un cargo militar. Después de unas semanas de entrenamiento, las milicias populares están listas para entrar en acción. Las fuerzas de Liniers cuentan con alrededor de 1000 hombres, pero a medida que avanza por la ciudad, el pueblo se suma a sus filas. El pueblo entra en escena y la lucha alcanza una ferocidad inusitada. No importa la disparidad de fuerzas, lo importante es echar a los ingleses con lo que tengan a mano. Encerrado en el fuerte, Beresford propone parlamentar. Pero los pobladores no quieren saber nada. Ocupan la plaza y recién se tranquilizan cuando los ingleses asumen su derrota. En 1806, la bandera inglesa flameó durante 46 días en Buenos Aires. La reconquista fue planificada y liderada por Liniers, pero fueron los soldados humildes, los vecinos y hombres anónimos los que hicieron posible la derrota. Con la reconquista, Liniers gana una enorme popularidad y 2 días después de la victoria, el Cabildo lo designa virrey. Es la primera vez que Buenos Aires se atreve a tomar decisiones sin la autorización de la corona. Al mando del virreinato, Liniers organiza la formación de las milicias populares. Muchos artesanos, jornaleros o incluso esclavos se convierten en soldados y reciben un salario, lo que genera una redistribución económica y política hacia los sectores populares. Pocos meses después, la anunciada y temida segunda invasión inglesa se hace realidad. Las fuerzas inglesas son ahora mucho más numerosas, pero la ciudad está mucho mejor preparada para defenderse. Los ingleses dominan el combate hasta que el pueblo vuelve a cambiar el curso de los acontecimientos. La ciudad es escenario de una encarnizada batalla. Cada esquina es una barricada, cada casa una trinchera. El pueblo se defiende en la calle y una vez más consigue la victoria. La reconquista y la defensa son un hito fundamental de nuestra historia. Si bien todavía es muy temprano para hablar de independencia, surge por primera vez la conciencia de una identidad nacional. El 13 de mayo de 1810 llega a Río de la Plata una fragata inglesa con novedades muy importantes de Europa. Las autoridades del virreinato intentan que los periódicos no se distribuyan. A pesar de todos sus esfuerzos, la noticia se termina difundiendo. Pero, ¿qué pasó? Durante 300 años, los europeos someten a los pueblos americanos. Pero a fines del siglo XVIII, la dominación colonial se empieza a resquebrajar. En Estados Unidos, Haití y el Alto Perú, surgen focos revolucionarios que buscan terminar con el sistema colonial. Mientras tanto, en Europa, Napoleón invade España y depone al rey Fernando VII. Las ciudades españolas se rebelan y se agrupan en la Junta Central de Sevilla para resistir. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pueden evitar que España quede bajo el total dominio de Napoleón. Cuando esta gran noticia llega a Buenos Aires, provoca un tremendo revuelo. Uno de los primeros en enterarse es Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nace en Buenos Aires en 1770. Por su acomodada posición pudo estudiar en Europa,
concretamente estudia Derecho en la Universidad de Salamanca, y llega al continente durante la Revolución Francesa y vuelve a América compenetrado con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. En la primera invasión inglesa, Belgrano es uno de los pocos que se niega a jurar fidelidad a la corona británica. En la segunda, participa activamente de la defensa de la ciudad. A partir de ese momento, junto a otros porteños, se reúne clandestinamente para pensar en un futuro de mayor libertad para la colonia. Cuando los criollos se enteran de la caída de la corona española, le exigen al virrey Cisneros la convocatoria a un cabildo abierto. El 25 de mayo se producen acalorados debates dentro del cabildo. Los realistas quieren mantener a toda costa el orden colonial. Los patriotas creen que es insostenible. En la plaza, el pueblo presiona, exige liberarse del dominio español. Después de horas de deliberaciones, los criollos logran imponerse y el 25 de mayo de 1810 dan su primer grito de libertad. Habiendo salido al balcón de estas casas capitulares y oído que el pueblo ratificó por aclamación el contexto de dicho pedimento o representación, después de haberse leído por mí en altas e inteligibles voces, acordaron que debía mandar y mandaban se erigiese una nueva junta de gobierno. Pero expulsar a los españoles del gobierno virreinal es solamente el primer paso para la revolución. El grito de libertad del 25 de mayo es muy importante, pero apenas impacta en Buenos Aires y su periferia. Para difundir la revolución en todo el territorio, parten desde Buenos Aires 3 campañas: al Alto Perú, al Paraguay y a la Banda Oriental. El futuro gobierno revolucionario y la unidad territorial dependen de la suerte de estas expediciones. Belgrano participa de la primera Junta de Mayo, pero pocos meses después renuncia a su cargo de vocal para dirigir la expedición al Paraguay. Es abogado y economista y ahora es un general en jefe. Deberá pelear por sus ideas de justicia e igualdad en el campo de batalla. Belgrano logra reafirmar el apoyo de las provincias del litoral, pero en el Paraguay sus fuerzas son duramente rechazadas. El otro foco de resistencia es la Banda Oriental. Allí se envía al capitán José Gervasio Artigas, que con un ejército popular logra sitiar Montevideo, que todavía está en manos realistas. La otra campaña, la del Alto Perú, hace su primera parada en la provincia de Córdoba. Ahí se enfrenta con uno de los principales focos de resistencia a la primera junta. La rebelión es rápidamente sofocada y sus cabecillas capturados. Su principal líder es un hombre bien conocido por los porteños, el héroe de la Reconquista y la defensa. Nada menos que Santiago de Liniers. Después de la Revolución de Mayo, el francés se mantiene fiel a la corona española y no duda en defender sus intereses. Dentro de la primera junta conviven 2 tendencias. Una es la liderada por Cornelio Saavedra, el presidente de la junta. Los saavedristas son conservadores y conciliadores con las autoridades coloniales. La otra corriente está conformada por Castelli y Belgrano. Su principal referente es el secretario de la Junta, Mariano Moreno. Moreno es un abogado y periodista nacido en Buenos Aires en 1778. Después de las invasiones inglesas, Moreno se suma a los grupos revolucionarios y el 25 de mayo de 1810 es uno de los miembros destacados del primer gobierno patrio. El sector de la Junta liderado por Moreno es más radical que el de Saavedra. Propone algo más que un cambio administrativo,
buscan reformas económicas y sociales más profundas. Su objetivo final es la independencia absoluta. La disyuntiva sobre qué hacer con los sublevados enfrenta a ambos bandos de la Junta. Pero las palabras de Moreno son contundentes. Hay momentos en los que la moderación no es cordura. A fines de 1810, mientras estas campañas llevan la revolución al resto del virreinato, llegan a Buenos Aires los diputados de la Junta Grande. Esta junta busca incorporar a las provincias a las decisiones del nuevo gobierno, lo que recrudece el conflicto entre las distintas corrientes internas de la revolución. Moreno sabe que la mayoría de los diputados provinciales son partidarios de Saavedra y que su incorporación va a frenar sus planes de independencia. Derrotado, renuncia a su cargo y unos meses después, Saavedra le encomienda una misión diplomática a Londres. En alta mar, Moreno muere en circunstancias muy sospechosas. Con su muerte, la revolución pierde a uno de sus mejores hombres. Después de fusilar a Liniers, la campaña del Alto Perú avanza hacia el norte. En Suipacha consiguen una gran victoria, pero al llegar a Huaki, la derrota es tan dura que pone en peligro la lucha contra los realistas. Con este fracaso, la Junta queda desprestigiada y es reemplazada por el primer triunvirato. Este nuevo gobierno concentra todo el poder en Buenos Aires. Una de sus primeras medidas es poner un nuevo jefe en el Ejército del Norte. El elegido es Manuel Belgrano. El panorama que encuentra Belgrano tras la derrota de Huaki es desolador. Ante el avance realista desde el norte, Belgrano toma una drástica decisión. Emite un bando disponiendo la retirada de toda la población de Jujuy. La orden es contundente. Hay que dejarles a los realistas la tierra arrasada. Los jujeños emprenden su éxodo y en 5 días recorren 250 kilómetros hasta llegar a Tucumán. Las autoridades porteñas le exigen a Belgrano que se repliegue hacia Córdoba para defender a Buenos Aires del avance enemigo. Pero los tucumanos le piden que no los abandone. Temen la llegada de los realistas, que saqueen y destruyan todo lo que encuentran a su paso. Belgrano decide desobedecer a los porteños y esperar a los realistas en Tucumán. Después de 4 meses de entrenamiento, Belgrano convierte a sus tropas en una poderosa fuerza de choque. En una heroica batalla, los patriotas derrotan al ejército europeo y lo obligan a replegarse hasta Salta. A principios de 1813, el ejército del norte parte rumbo a Salta. La estrategia del general es tomar por sorpresa a los realistas, que no esperan un ataque en época de lluvias. El día de la batalla amanece soleado. Para este combate, Belgrano toma una decisión que sabe que molestará mucho a las autoridades porteñas. Decide ir al frente enarbolando por primera vez la bandera celeste y blanca. Esa bandera que Belgrano había creado un año antes y que había sido prohibida por el triunvirato porque ofendía a España. Pero él decide usarla igual, como insignia para unir a su tropa en la lucha por la independencia. El
ataque de los patriotas es feroz. A los realistas no le queda otra opción que rendirse. Esta victoria le augura un gran triunfo a la revolución. Demuestra que las fuerzas patrióticas están en condiciones de vencer a un poderoso ejército realista. Y Belgrano, el hombre de las ideas, al que muchos consideraban un flojo militar, logra un gran reconocimiento por su labor en el campo de batalla.